Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Los acogidos al piso de protección social deben actualizar los datos y documentos para continuar perteneciendo a él. ¿Cada cuánto se debe realizar este proceso? Bueno, hablemos un poco de cómo es el registro al piso mínimo de protección social, ¿sí? Si yo soy trabajador, recuerden que el piso mínimo de protección social es una garantía mínima que trae para las personas que ganen menos del salario mínimo, bien sea como trabajadores o bien sea como contratistas, ¿sí? Estas personas que ganan menos de salario mínimo, si son trabajadores, el empleador es quien debe hacer los aportes al piso mínimo de protección, ¿sí? ¿El aporte de cuánto es? El aporte es del 15%, ¿sí? Del 15% del ingreso de la persona, ¿sí? Entonces, si yo gano 100,000, pues entonces serán 15,000 los que yo tenga que aportar al piso mínimo, por darles un ejemplo. Ese 15%, quien lo aporta es el empleador, ¿sí? No le hacemos descuentos al trabajador de ese 15%, sino al empleador. Igual en los independientes, quien pone ese 15% adicional es el contratante, ¿sí? Entonces, cuando la persona va a acceder al piso mínimo de protección, el artículo 2.2.13.14.2.3 del decreto 1174 del 2020. ¿Por qué este artículo tan largo? Porque es que el piso mínimo se incluyó dentro del decreto reglamentario en pensiones. Entonces, por eso tiene todo ese número largo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice este artículo? Dice que los empleadores que tengan a su servicio trabajadores que devenguen un ingreso inferior al salario mínimo, al momento de realizar el primer aporte al piso, deberán registrarse ante la administradora BEPS a través del mecanismo electrónico o físico que ésta disponga. Es decir, que tiene que hacerse un ingreso inicial. Con el primer aporte se hace el aporte, ese aporte se puede hacer por la pila, ¿sí? Ya se crearon unas planillas especiales, la planilla 65 y 66. Para aportar al piso mínimo se hace ese aporte, se puede hacer así, o si la persona es independiente, también está la opción de que este aporte se haga pues por unos canales especiales que tiene Colpensiones, pues recordemos que Colpensiones es la administradora del piso mínimo, pues por ser la administradora de los BEPS. Entonces, se tiene que hacer una inscripción inicial, ¿sí? La ley, fíjense que la ley habla de que este registro debe de realizarlo el empleador y el trabajador, ¿sí? Dice que de la misma manera quienes contraten personas bajo la modalidad de prestación de servicios, o sea, tanto trabajadores como por independientes, se tiene que hacer el registro como empleadores o como contratantes y como trabajador y contratista al piso mínimo de protección social, a los BEPS, ¿sí? Para que a esta persona le abran su cuenta individual y ahí empecemos a ingresar el dinero de esos aportes al piso mínimo de protección social. ¿Listo? Entonces, eso es lo que la norma hasta el momento solicita. No solicita, digamos, que haya como una presentación de documentos mensuales ni nada de ello, ¿sí? Lo que sí se debe tener en cuenta, muy presente, es que ese trabajador debe informar al empleador o ese contratista, perdón, debe informar al empleador o al contratante si él tiene otros ingresos adicionales a los que recibe con este, ¿sí? Y si esos ingresos permiten que él en el mes no reciba más de un salario mínimo. Si ese trabajador o ese contratista recibe más de un salario mínimo en el mes, no puede pertenecer al piso y eso lo está fiscalizando la UGPP. Ella va a estar pendiente mirando si efectivamente la persona tiene ese ingreso en el mes. Entonces, eso sí es lo que se debe de tener en cuenta, más que si se debe presentar o actualizar datos, es estar muy al pendiente de si efectivamente esta persona en el mes devengó o no un salario mínimo. Si devengó el salario mínimo o más, no puede pertenecer al piso mínimo de protección social.